Ya, chicos, chicas, para efectos de la grabación, reitero el objetivo de la clase de hoy, que tiene que ver con echar un vistazo, un repaso a algunos contenidos que habían quedado en stand-by a propósito del trabajo con la guía 6, ¿no es cierto?, donde volvimos a ver el tema de la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? En ese sentido, el día de hoy vamos a echar un vistazo otra vez a la crisis de la oligarquía y a la cuestión social para rememorar algunos contenidos claves que nos permitan después seguir avanzando en lo que es historia de Chile, que va a ser el gran eje temático que nos toca realizar ahora hasta fin de año, ¿sí? Sobre todo historia de Chile del siglo XX. Entonces, les voy a proyectar primero el video de la crisis de la oligarquía para ir comentando algunos elementos centrales respecto de las características que va a tener esta oligarquía en Chile y luego ahí está, la cuestión social. ¿Sí? ¿Confirman que se ve bien, Fabián? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, profe. Ya, gracias chicos y chicas. En Chile. Ya, ahí va. Oligarquía parlamentaria en Chile. El periodo parlamentario. Ya, eso es importante. Primero que dentro de las características predomina el poder del Congreso sobre el Ejecutivo. ¿Qué se llama? ¿A qué nos referimos con esto? A que el presidente de la República, quien encarna el poder ejecutivo, tiene un rol o un poder menor que el Congreso, donde están los diputados y los senadores, ¿sí? Que el poder legislativo. En ese sentido, por eso se le llama régimen parlamentario, porque el Parlamento va a ser el principal actor político de esta época. Y segundo, que los sectores populares o los estratos sociales más bajos no van a tener representantes en el Parlamento. ¿Por qué? Porque el Parlamento y la participación política está restringida solamente a las personas de la alta sociedad, ¿sí? Por lo tanto, hay una crisis de representatividad. This is the remix. Otra. ¿Qué sonó? Ya, ahí tenía abierto YouTube, perdón. Ahí sí. Entonces, va a haber un problema de representatividad, y este problema de representatividad se va a traducir, ¿no es cierto?, también en un problema de administración y de distribución del poder, ¿sí? Y acá va a existir también una falta de políticas públicas a largo plazo. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo, el Congreso, esta clase alta que va a estar en el Congreso, se va a dedicar a legislar más bien conforme a sus intereses, ¿sí? Sobre todo aquellas leyes que tienen que ver con el aumento de la dieta parlamentaria, los sueldos, etc. Y aquí también va a existir otra característica central del parlamentarismo, que va a existir una fuerte interpelación a los ministros, una fuerte potestad del Congreso para destituir incluso a los ministros, ¿sí? Incluso a los presidentes. Entonces el Congreso va a ser una institución sumamente poderosa, pero que ese poder lo va a llevar a cometer constantes abusos. Ya, y la forma legal de enfrentar este conflicto del parlamentarismo tiene que ver, ¿no es cierto?, con la solución que va a dar Alessandri de cambiar la Constitución de 1833, porque esa Constitución había sido reinterpretada para favorecer el régimen parlamentario, ¿sí? Por lo tanto, Alessandri lo que va a hacer después de salir electo presidente, después de tener conflicto con el Parlamento, los militares se van a enfrentar también al Parlamento, y después de que los militares dan un golpe de Estado y le devuelven el poder a Alessandria, Alessandria lo primero que va a hacer es cambiar la Constitución. Y cuando cambie la Constitución, ahí ya va a dar una Constitución con rasgos más bien presidencialistas. Va a devolver el poder, ¿no es cierto?, al poder ejecutivo.
Ya, esto también es súper importante. La falta de preocupación por las clases populares que se señalan en el video va a ser el motivo principal que va a generar, ¿no es cierto?, esta movilización que después vamos a conocer como la cuestión social. Recuerden que la cuestión social tenía que ver con varios elementos relativos a a esta problemática sociales que aquejaban a los sectores y los estratos sociales más bajos de la población. ¿Sí? Bien, y eso desencadena, ¿no es cierto?, que luego la cuestión social y esta despreocupación de la oligarquía por las problemáticas sociales desencadenaron un proceso que se iba a conocer, ¿no es cierto?, como el periodo de la cuestión social, donde se van a organizar los obreros, ¿no es cierto?, van a formar los primeros partidos políticos, etcétera, ¿sí? Bien, cerramos esto, abrimos esto y esto lo proyectamos. Ya, la cuestión social, recuerden que va a tener su base en esta desigualdad, ¿sí? Que va a ser entendida como unas consecuencias políticas, sociales, ideológicas, laborales de la industrialización, ¿sí? Por lo tanto, hablamos de que los dos grandes antecedentes del proceso de la desigualdad, o más bien de la cuestión social, tienen que ver, ¿no es cierto?, con la industrialización y dos, con la migración del campo a la ciudad, que van a formar los conventillos, ¿sí? Eso es importante, si lo pueden anotar, sería ideal, deberían, ojalá tenerlo anotado, porque es materia que ya hemos visto. Recuerden que hoy día está un repaso. Ya, los antecedentes de esta... tengo una pregunta en el chat. Oye, me cuesta ver el chat cuando estoy proyectando pantalla. Me pauso un poquito a la... sí, Valentina, voy a subir el video. Voy a subir el video. ¿Dónde nos quedamos? Acá. Ya, ahí sí. Ya, entonces, dijimos que la industrialización iba a ser este proceso, ¿no es cierto?, donde devenía, ¿no es cierto?, de la revolución industrial, que originalmente parte en Inglaterra. Eso deberían haberlo visto un poquito el año pasado, algunos elementos básicos de la industrialización, que parte en Inglaterra y que hace referencia a la creación de industria, de maquinaria, una verdadera revolución industrial, que parte primeramente en torno a la industria de la agricultura, ¿sí? Los cultivos de alimentos que con la instalación de ciertas maquinarias para incrementar su velocidad y su capacidad productiva. ¿Eso qué significa? Si antes 100 agricultores cultivaban, no sé, pues 100 kilos de arroz, ahora una máquina va a cultivar 500 kilos de arroz en el mismo rango temporal, ¿sí? Eso significa que la industrialización va a abaratar los costos, va a acelerar los procesos de producción y esto va a generar, ¿no es cierto?, que mientras más se pueda vender los excedentes de productos, se empieza a desarrollar, ¿no es cierto?, un capitalismo incipiente, la acumulación de capital, la acumulación de dinero, y los empresarios van a ver o la gente de la alta sociedad va a ver una oportunidad de industrializar sus negocios, ¿sí? Entonces va a ser una revolución verdaderamente importante la industrialización, porque el desarrollo de la tecnología no se va a aplicar solamente a la alimentación, sino que se va a aplicar a un montón de elementos de la vida cotidiana. Incluso después, en la Primera Guerra Mundial, vemos los efectos de la industrialización en las armas de guerra, ¿sí? El arma de destrucción masiva, por ejemplo, una metralleta que viene a reemplazar a los antiguos mosquetes que eran súper lentos, que disparaban una bala cada un minuto preparando la pólvora, todo, y ahora nos encontramos con una metralleta que dispara 120 balas por minuto. Entonces, es bien interesante. Fabián, cuéntame. Es un mosquete, profe, esa arma que tiene como una bala así, como una Claro, arma, no, claro, tal cual, tal cual. ¿Sí? ah, sí, Y que sí, esa, lo he visto. entonces, la industrialización y el desarrollo de la tecnología también se va a poner al servicio, ¿no es cierto?, de la guerra.
pero inicialmente parte del servicio de las necesidades de alimentar a la población, de cambios demográficos y, por supuesto, de tener mayor excedente de producción. ¿Qué significa esto? Tener más productos de lo que se consumen para poder comercializar. Ya, y luego la industrialización cuando llega a Chile se va a ver reflejada principalmente tras la Guerra del Pacífico, porque la Guerra del Pacífico, también tienen que haberlo visto el año pasado, va a tener algunos elementos centrales en cuanto a que Chile, cuando combate con Perú y Bolivia y termina ganando la guerra, se va a apoderar de terrenos que son ricos en un mineral. ¿Qué mineral es? El oro. No es el oro. ¿Cuál es? ¿Cobre? Tampoco. Bueno, el cobre, pero a futuro. En esa época no se explotaba el cobre. Empiezo con ese. Chanananan. ¿Salitre? Sí, el salitre. Bien, el salitre. Puta, la tiene. El salitre, sí, el salitre. De hecho, por eso se le llama Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre, porque había una serie de industrias salitreras de Bolivia y de Perú, que después Chile, que antiguamente Chile, el límite norte llegaba hasta el desierto de Atacama, aproximadamente la ciudad de Copiapó, ¿sí? Tercera, cuarta región. Y después con la Guerra del Pacífico, con la Guerra del Salitre, se va a ampliar hasta la ciudad de Arica, ¿sí? Entonces son muchos los territorios que conquistan, y no solamente la preocupación del gobierno en aquella época estaba en el territorio, sino la real preocupación era ganar la guerra para conquistar las oficinas salitreras que antes eran de empresarios bolivianos, ¿sí? Entonces hay toda una discusión también que no es el objetivo de dar hoy día, a ver si algún día la podemos comentar. Ya, entonces, a partir de esta industrialización de Chile, a partir de la adquisición y la conquista de estos verdaderos botines de guerra que fueron las industrias salitreras, van a instalarse pequeñas ciudades en torno a estas industrias porque el salitre la rompió económicamente en su minuto. Cuando inicia el ciclo salitrero, el salitre sirve para hacer pólvora y también como fertilizante para la tierra. En esa época le echaban salitre a la tierra y los ciclos de fertilidad de la tierra eran mucho más rápidos. Se podía cultivar alimentos con mayor rapidez y no esperar los ciclos de la tierra, que tienen que ver con las estaciones del año incluso, ¿sí? Entonces, tenía esta doble utilidad que era profundamente demandado. Y Chile en un minuto se convirtió en el país potencia mundial exportadora de salitre, ¿sí? Bueno, también hay otra discusión ahí porque el salitre no era totalmente chileno, sino que más bien era de empresarios ingleses y otro tipo de empresarios y que Chile recaudaba dinero a través de la venta de impuestos. Pero se habla de salitre chileno porque era salitre explotado en territorio chileno. A eso me refiero. Entonces, esta instalación de las empresas salitreras va a generar que se vayan creando ciudades porque para explotar el salitre necesitan trabajadores, ¿sí? Y como ahí está la plata, en las industrias salitreras, en el trabajo salitrero, va a haber mucha gente que va a migrar del campo a la ciudad. Los antiguos campesinos van a ver que la pobreza en el campo es súper difícil superarla, ¿sí? Entonces se van a trasladar a la ciudad y va a existir un proceso de migración del campo hacia la ciudad para intentar mejorar su calidad de vida a través de estas oportunidades laborales que representaban la industria salitrera. Por lo tanto, aquí en el gráfico se puede mirar, abajo están los años, 1865, 1907, 1930, 52, 70 hasta el 2002, y el color azul representa la población rural y el color rojo la población urbana. Me interesa que analicemos las primeras dos barritas, que es la de 1865 y 1907, porque en 1865, antes de la guerra del salitre, la cantidad de población rural es el doble y más del doble que la población urbana, ¿sí? Existe mucha gente en el campo y no mucha gente en la ciudad. Sin embargo, después de la guerra del salitre, va a iniciar, ¿no es cierto?, este proceso de migración donde la gente va a salir del campo y se va a ir a la ciudad. Entonces empieza lentamente a ir equiparándose la cantidad de gente que vive en los estratos urbanos y los estratos rurales, hasta 1930. ¿Qué pasa acá? Vamos trabajando en la interpretación de gráficos. ¿Aquí qué pasa con la población urbana y la rural? Se van. Va disminuyendo la población rural porque se va a la ciudad. Claro. Sí. ¿Y en 1930 qué pasa?
Aquí está, 1930. Se iguala. Exacto. Iguala. Se iguala. Y Fabián, ¿y qué pasa después de 1930? ¿Qué población va a ir creciendo? ¿Qué población es la que va creciendo después de 1930? La población urbana. La población urbana, ¿cierto? Bien. Y esta población urbana, como va creciendo esta población urbana, hablamos de un proceso de urbanización, ¿sí? Si fuese al revés el gráfico, hablaríamos de ruralización. Pero como estamos hablando, ¿no es cierto?, de el crecimiento de la población urbana, vamos a hablar de urbanización. Entonces, esta migración del campo a la ciudad va a generar, ¿no es cierto?, un proceso primeramente de marginalidad urbana. ¿Qué significa esto? Que la gente que está migrando del campo a la ciudad, miren el mapa, va a asentarse en las afueras de la ciudad, en los márgenes. Por eso, ¿no es cierto?, Es lo rojo. lo rojo es donde se instalan las poblaciones, los conventillos de los campesinos que migraron hacia la ciudad. ¿Sí? Sí, ya lo vi. Claro, esta es una ciudad. Esta es una ciudad parecida a la ciudad de Santiago. Y acá la marginalidad en torno a las industrias, en torno, ¿no es cierto?, a las empresas y a todas estas ofertas laborales que representa la ciudad, va a generar, ¿no es cierto?, una instalación de la gente que proviene del campo hacia las afueras de la ciudad. Y ahí se va a dar origen a comunas como por ejemplo Maipú, La Pintana, La Granja, Los Prados y todas esas ciudades que están aledañas a San Bernardo, Puente Alto, La Florida, que están aledañas a la región, al Gran Santiago. ¿Sí? Eso es bien importante. Y lo otro relevante es que estos antiguos campesinos que van a migrar a la ciudad se van a encontrar con un contexto igual adverso, porque no es llegar y hacerse ricos, no, para nada. De hecho, acá están súper lejos de hacerse ricos. Acá nos van a encontrar con que cuando llegan a vivir a los márgenes de la ciudad, estos márgenes no están integrados a la ciudad, no tienen electricidad, no tienen alcantarillado, no tienen sistema de agua potable, por lo cual la vida va a ser bastante más dura que en el campo incluso. ¿Sí? Se van a encontrar con problemas sociales como la pobreza extrema, porque tampoco tienen asegurados los puestos laborales. La marginalidad, que es esta adaptación de la ciudad, donde la gente que proviene del campo se va a integrar en los márgenes. El analfabetismo, aquí la educación también es bastante escasa, ¿sí? La educación no logra cubrir el 100% de los niños chilenos como lo es hoy día. Van a existir malas condiciones laborales. Quienes puedan trabajar se van a encontrar con jornadas bastante extensas, con sueldos muy malos. De hecho, a veces ni siquiera se les pagaba sueldo con dinero, se les pagaba con fechas para que pudieran intercambiar con alimentos. Entonces, va a existir una precariedad laboral bastante fuerte. De hecho, miren la imagen, se nota que no tienen, por ejemplo, zapatos de seguridad, ni guantes, ni ropa adecuada, sino que son más bien, ¿no es cierto?, trabajadores que están yendo a trabajar por lo que les paguen y esta situación va a generar una serie de abusos laborales bastante fuertes, ¿sí? No va a existir las normas laborales. ¿Y a qué nos referimos con normas laborales? Por ejemplo, el seguro de cesantía, la ley de la silla, incluso que la ley de la silla para los guardias les prohibían sentarse, y ahora, después de varios años, ¿no es cierto?, de discusión, necesitan que los guardias, los promotores, todos, sí o sí deban tener una silla para que puedan reducir su estrés laboral y todo eso. El derecho a huelga, el derecho, ¿no es cierto?, a los seguros médicos, y de hecho, hasta el descanso dominical. Antes se trabajaba de domingo a domingo, desde la mañana hasta la noche, y por sueldos realmente miserables. Van a encontrarse también con una zona de alta mortalidad, ¿sí? ¿A qué nos referimos con alta mortalidad? Producto de que hay mucha gente, no hay buenas condiciones, no hay electricidad, no hay agua potable, no hay alcantarillados, va a existir una alta tasa de mortalidad, mucha gente que va a morir por enfermedades, ¿sí? La mortalidad, de hecho, es bastante alta, y la gente en esta época no vive más de 30 o 40 años, ¿sí? Hoy día nos encontramos con una esperanza de vida que supera, hay fácilmente abuelos que pasan los 90 años, ¿sí?
hay algunos casos que pasan hasta los 110. Pero en esta época la gente adulta no pasa hasta los 40 años. ¿Por qué? Porque hay mucha tasa de enfermedades, no hay un servicio de salud o un desarrollo tecnológico de la salud que permita, ¿no es cierto?, tener una buena calidad de vida, y esto se acrecenta también producto del hacinamiento, ¿sí? Concentración de mucha población en pequeños conventillos, ¿sí? Bueno, y estas problemáticas sociales se les van a presentar a los gobiernos de la época. Recuerden que en esta época está gobernando el sistema parlamentario. ¿Y qué era el sistema parlamentario? Un régimen oligárquico. ¿Por qué? Porque el Parlamento concentraba el poder, el Congreso, los diputados y los senadores. Pero estos diputados y senadores no venían del mundo popular. Los diputados y los senadores venían del régimen oligárquico, ¿sí? De la aristocracia, de la oligarquía, de la clase alta, de la élite de la sociedad, ¿sí? Y ellos solamente regulaban y promulgaban leyes para ellos y no se preocupaban, por ejemplo, de este tipo de problemáticas que aquejaban, como la pobreza, las malas condiciones de vida, las malas condiciones laborales, la mala salud, la mala higiene, todo, ¿sí? No eran parte de la discusión pública, por lo cual los obreros se vieron en la necesidad de buscar soluciones a través de la organización y la movilización obrera. Y aquí en esta época van a surgir una serie de organizaciones bastante interesantes, como por ejemplo la Sociedad Mutualista, la Sociedad Filarmónica, la Mancomunare, los sindicatos, ¿sí? Y las federaciones, las federaciones, dentro de la cual destaca la formación o la fundación de la Federación Obrera de Chile de 1909. Van a existir también sociedades de resistencia de corte ideológico más bien anarquista, y posteriormente la FOCH va a desencadenar en la formación del primer partido político que viene de origen de clase trabajadora, ¿sí? Que van a ser el Partido Socialista Obrero de 1912, y acá lo relevante tiene que ver con esta organización obrera que van a venir a presentar estas demandas a la ley política chilena. Ya, Fabián me pregunta, ¿qué es mutualista? Son sociedades donde se agrupa gente que realizan trabajos comunes. Por ejemplo, las sociedades mutualistas de artesanos, que son sociedades de ayuda mutua, ¿sí? En caso que un artesano necesite un favor o ayuda económica, el resto de los artesanos los va a apoyar. Son sociedades, son grupos, ¿sí? Mutualistas que prestan ayuda mutua y que están compuestas por personas que tienen trabajos relativamente comunes, ¿sí? Son sociedades de cooperación mutua. Bien, buena pregunta, buena pregunta. Después tenemos también que esta formación de partidos políticos tiene, ¿no es cierto?, este origen en las problemáticas sociales que aquejan a los sectores a los sectores de la clase obrera, y que estas organizaciones van a empezar a tomar acciones, a exigir, ¿no es cierto?, la visibilización de sus problemáticas sociales a través de distintas movilizaciones. Y dentro de ellas destacan la movilización del 22 de octubre de 1905, que es la huelga de la carne, donde en esa época el gobierno le va a subir el impuesto a la carne, y cuando le suben el impuesto a la carne generan que más de 12.000 personas, una suerte de estallido social, ¿sí? Es bien icónico, y hoy día en la mañana pensaba en ese concepto cuando les iba a presentar esto, porque es bien interesante. En esta época, una oligarquía o un sector que gobierna, ¿no es cierto?, que está bastante cuestionado y que le va a subir arbitrariamente el impuesto a la carne, va a generar la reacción de la población. Y la población se va a volcar a las calles, y esa es la foto de arriba, ¿sí? La foto de arriba corresponde a la huelga de la carne de 1905, en donde van a salir a protestar contra el impuesto a la carne, y lo que va a hacer el presidente de aquella época es sacar a la calle a los militares, y quienes van a reprimir a la población, dejando más de 150 muertos y 300 militares, o sea, 300 personas heridas por los militares de la Alameda en un estallido social, una suerte de estallido social que duró cerca de una semana, ¿sí? Hubo una semana de protesta a propósito del impuesto a la huelga, a la carne, ¿sí? La huelga de la carne.
Y hoy día pensaba en la mañana que es bastante parecido, por ejemplo, a lo que pasó con el metro. Originalmente, estos 30 pesos, el alza de los 30 pesos del metro, genera una revuelta social, eh, y que evidentemente también después hasta los militares fueron sacados a la calle. Entonces es bien interesante la comparación que se puede hacer. Ambas pasaron en octubre, es bien icónico. Pensé que habían muchos elementos en común. ¿Sí? Así que por eso uso el concepto de estallido social, porque para ustedes es mucho más cercano, a propósito de lo que pasó en el 2019 en Chile. Eh, Así que eso. Y también en 1907 la huelga de Santa María. Y esta huelga de Santa María es la más sangrienta que ha registrado la historia de Chile, donde ahí se movilizaron los obreros del salitre desde la ciudad de Calama, Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Iquique, Alto Hospicio, etcétera, se movilizaron hacia la ciudad de Iquique para ir a hablar a la gobernación provincial y exigir ya definitivamente que se implementaran leyes que regularan sobre todo las condiciones laborales. Aquí la gran protesta tenía que ver con las condiciones laborales de los obreros del salitre. ¿Fabián tiene alguna duda? No, Ya, perfecto. Y entonces aquí en esta época los obreros se movilizaron con sus familias, se concentraron en la ciudad de Iquique y ahí la autoridad les dice ya, hoy día vamos a conversar, vamos a negociar, le vamos a dar una solución a sus problemas, así que júntense en la Escuela Santa María. Y llegan los obreros con su familia a la Escuela Santa María y lo que hacen, en vez de darle una solución, entran los militares, rodean a la población y le disparan y matan a 3.500 obreros y sus familias que fueron asesinados dentro de la escuela de Santa María de Iquique. De hecho, hay un libro que es muy bueno que habla de esto, se llama, un libro literario, Santa María de las Flores Negras. Si tienen la oportunidad, léanlo alguna vez, es un libro precioso. Bien. Entonces, en este sentido, ya a esta altura, los sectores de la clase trabajadora, ¿no es cierto? El proletariado, que se le va a conocer con este nombre, va a entender que va a ser necesario para resolver sus problemáticas sociales la disputa del poder político. Y para disputar el poder político van a fundar partidos políticos que van a estar relacionados, ¿no es cierto?, con la ideología de izquierda. El Partido Comunista, que se va a fundar en 1922, y el Partido Socialista en 1933. Y esto va a marcar un hito bastante relevante, porque estos partidos políticos que vienen de origen obrero, que es distinto al origen oligárquico que tiene, por ejemplo, el Partido Liberal, el Partido Conservador, etcétera, van a instalar una nueva visión de la política, porque va a tener o va a estar marcado por la participación de un nuevo actor social, que es la clase trabajadora. Antiguamente, el poder político y la participación de la política estaba concentrada en la oligarquía, en los sectores de la alta sociedad, ¿sí? Sin embargo, ahora, con este proceso de organización obrera, de movilización obrera, los obreros van a formar sus propios partidos políticos y van a participar en política. Entonces van a entrar a disputar este escenario político contra la oligarquía y contra los partidos políticos de la oligarquía y generando, ¿no es cierto?, la participación de un nuevo actor social, ¿sí? Y desde aquí en adelante se va a experimentar un proceso de democratización de la sociedad que va a ir cada vez más creciendo. Primeramente la clase trabajadora, que va a fundar partidos como el Partido Socialista Obrero, luego el Partido Comunista y finalmente el Partido Socialista de Chile, van a marcar la participación de la clase trabajadora. Luego, las mujeres, que por ahí le echamos un vistazo también, van a participar de la vida política a partir, ¿no es cierto?, después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo, hay movimientos de emancipación femenina que van a buscar la participación política de las mujeres. Y finalmente la clase media, ¿sí? La clase media que también se va a diferenciar de los estratos populares. Van a existir gente de clase media que va a desempeñarse en profesiones liberales, que se les va a conocer, que van a ser abogados, profesores, médicos, funcionarios públicos, funcionarios del Estado, etc. ¿Sí? Ellos van a componer la clase media y después la clase media también va a demandar espacios de participación política, tal como lo hizo la clase trabajadora, con la formación de sus propios partidos políticos. Y también, como lo hicieron las mujeres, con la formación de agrupaciones feministas, ¿sí? Entonces, originalmente en el siglo XX, los movimientos de emancipación femenina, los movimientos feministas,
tienen que ver netamente con la participación política, ¿sí? Ahora, actualmente, el movimiento feminista también ha tomado otras banderas de lucha, como por ejemplo la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, el tema del aborto libre, ¿no es cierto?, como una decisión de la mujer, sobre todo también el tema del respeto de la igualdad salarial, el respeto, ¿no es cierto?, en la calle, qué sé yo. Hay un montón de demandas, ¿no es cierto?, que han venido a englobar la demanda de los movimientos feministas, que originalmente tiene su origen en la participación política, ¿sí? La mujer estuvo siempre relegada a un segundo plano, a un rol más bien casero, pero ahora exige participar de la vida pública y va a ser un proceso bastante interesante que va a ir generando este concepto que es súper relevante, democratización de la sociedad, ¿sí? Quédense grabada con esa palabra porque va a ser algo fundamental que nos va a permitir entender el desarrollo de la sociedad chilena en el siglo XX, ¿sí? Así que eso. Sí. Bien, ¿alguna duda, chicos, chicas? Espero que les haya No, gustado la profe. clase. No, profe. No, profe. Perfecto, gracias. Era esta clase de repaso, así que voy a subir el video luego para que puedan echarle un vistazo a los compañeros que no se pudieron conectar, ¿sí? Les mando un abrazo, que estén súper bien, que tengan un lindo fin de semana, una buena Igual, semana la profe. próxima semana, y nos vemos el día Igual jueves. usted, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Chao.